Iglesia. Amén. Dios los siga bendiciendo, iglesia. Amén. Él es nuestra roca. Amén. Vamos a orar, iglesia. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Por tu palabra, Dios. Gracias porque tú nos guías a través de ella. Gracias por tu Espíritu Santo. Señor, tu palabra es poderosa. Sí. Señor, Gracias. Gloria a Dios, aleluya. Señor. me siento tan pequeña en tu presencia, Dios. Gloria a Dios. Pero tú eres poderoso y tú eres grande. Señor, Señor. Señor, soy instrumento tuyo para tu gloria y para tu honra. Señor. Dependo totalmente de ti, Señor. Totalmente. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Cada vez que me toca llevar la palabra y estamos cantando el grupo de oración, yo ya en las últimas dos canciones ya casi no puedo ni cantar porque estoy bien nerviosa, pero esta última canción, la roca es Dios. Él es nuestra roca y Él que nos empuja, nuestra fortaleza. El domingo pasado hablamos de algunas características que tenía Esteban, perdónenme. Ese es el examen, perdónenme, me acabo de entregarlo. Tengo a Pablo en mi mente todo el tiempo. Ese es Ali. El domingo pasado hablamos de algunas características que tenía Esteban. De hecho, la roca firme de Esteban fue Dios. Un hombre de Dios, de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, con un compromiso con la obra y para la obra, lleno de la sabiduría de Dios, fiel a Dios y un amor incondicional a Dios y a Jesucristo, bienaventurado. Haciendo un resumen corto, Esteban, un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, le habla al pueblo el mensaje de Jesucristo. Esteban, lleno de sabiduría de Dios, hablaba y defendía su fe. Muchos judíos de diferentes religiones debatían con él, pero no podían. Me van a disculpar, no podían vencerlo porque él hablaba con la sabiduría que le daba el Espíritu Santo. Entonces cogieron y buscaron a otros hombres para que dijeran mentiras acerca de Esteban. Eso lo vimos el domingo pasado. Mentiras como que había blasfemado contra Moisés y contra Dios, y arrestaron a Esteban. Y ese último versículo del capítulo 6 dice: en ese momento todos los del Concilio Supremo fijaron la mirada en Esteban porque su cara comenzó a brillar como la de un ángel. Ellos fijaron su mirada en Esteban y lo que vieron fue algo sobrenatural, que lo dije el domingo pasado. Dice la palabra que su cara comenzó a brillar como la de un ángel, poder de Dios. Señor. Dice la palabra de Dios en Éxodo 34, en los capítulos finales, que cuando Moisés descendía del monte Sinaí con las tablas del pacto, su rostro resplandecía por estar ante la presencia del Señor. Amén. Gloria a Dios. Y que cada vez que él entraba a la carpa para hablar con el Señor y luego salía, su rostro resplandecía, el pueblo le temía. Y es que al estar en la presencia de Dios, cuando buscamos su rostro en espíritu y en verdad, reflejamos un brillo diferente. Amén. Amén, Señor, aleluya. Esteban, frente al concilio, yo me imagino, ahí parado, mirando a las personas. Y esas personas me imaginan mirándolo con rabia, con odio. Dice el capítulo 7, versículo 1, dice así:
Entonces el sumo sacerdote le preguntó a Esteban, ¿son ciertas estas acusaciones? Y Esteban empieza su discurso no defendiéndose. No, yo no diré eso. No, Esteban no empieza su discurso así. Esteban le habla con mucho respeto. Se dirige a ellos, al concilio y los allí presentes con mucho respeto. En el versículo dice, Esteban dio la siguiente respuesta. Así contestó Esteban. Hermanos y padres, escúchenme. Nuestro glorioso Dios se le apareció a nuestro antepasado Abraham en Mesopotamia antes de que él se estableciera en Harán. Así empieza el discurso de Esteban. Su discurso empieza con estas palabras: nuestro glorioso Dios. Esteban, guiado por el Espíritu Santo, empieza a hablar sobre la historia del pueblo de Israel, historia que ellos conocían. Esteban hace un relato de cómo Dios se manifestó de diferentes maneras en el pueblo de Israel y como muchos de ellos creyeron y como otros no creyeron. No es muy diferente a la humanidad actual, en la vida actual. Esto no ha cambiado. Esteban empieza hablando de Abraham, de la misma manera que si buscamos el libro de Mateo, empieza hablando de la genealogía de Cristo, empezando por Abraham. Abraham, padre de la fe. Esteban narra de cómo Abraham deja su patria, su comodidad, su confort, ¿no?, y su parentela y hace la voluntad de Dios. Esteban también habla en ese discurso, le habla a ellos de cómo Dios le bendijo y le promete a Abraham una tierra que para aquel tiempo era Canaán, se llamaba Canaán, y una descendencia. Dios le promete una tierra para sus descendientes y Abraham no tenía hijos, decía Esteban. Pero Dios, en su soberanía, hizo que Abraham tuviera a su hijo con Sara. Y un detalle añadido: Abraham con 100 años y Sara con 90 años tuvieron a Isaac. Así que si Dios ha prometido algo para ti, Él lo va a cumplir. Sí, Señor. Tuvieron a Isaac. Y eso es algo que están en la escuela bíblica de los adultos, están repasando Génesis. Y estas escrituras seguirán siendo estudiadas y estudiadas y estudiadas y aprendidas de generación en generación hasta que Cristo venga. Amén. Isaac es padre de Jacob y Jacob es padre de los 12 patriarcas, que son las 12 tribus de Israel. Abraham. Y empieza entonces Esteban con su discurso con José. Coge la parte de José. Esteban narra de cómo los celos y la envidia se ponen manifiesto en los patriarcas de la nación de Israel. ¿Algo diferente ahora? Celos y envidia que lamentablemente hoy por hoy siguen siendo evidentes en nuestra familia, dentro del núcleo de la familia, en el trabajo, en los centros de estudio y tristemente dentro del cuerpo de Cristo. Sí, Señor. Y la historia de José es la que están estudiando ahora, ¿verdad?, en la escuela bíblica. Esteban les narra la historia a cada uno de los que estaban presentes en el concilio, cosa que ella dijo ahorita que ya ellos sabían. Que José fue vendido para que fuera esclavo en Egipto. Y hay algo que él menciona que es sumamente importante, que Dios estaba con José y lo rescató de todas las dificultades. Dice el Salmo 46, versículo 1, Dios es nuestro refugio, nuestra fuerza, y siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Continúa la narración de Esteban. Que Dios le dio sabiduría a José y permitió que ganase el favor del faraón. Lo nombró gobernador de todo Egipto y lo puso a cargo del palacio. Ese es Dios. Dice el Salmo 138, versículo 8. El Señor cumplirá en mí su propósito.
Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. Y en muchas ocasiones nosotros no entendemos la voluntad del Padre hacia con nosotros. Sigue la narración. José no podía entender en ese momento que sus hermanos lo vendieron. José no podía entender ese momento, el por qué lo habían hecho. Hermanos que se suponían que lo amaran y lo protegieran, pero ellos decidieron por celos y envidia venderlo. Dios no abandonó a José. Él tuvo cuidado para con José. Dios convierte lo malo en bueno para su obra y propósito. Amén. De repente en Egipto, en Canaán, hubo una escasez de alimentos. Dios lleva a Jacob y a todos sus parientes a Egipto para buscar alimentos y ellos se quedan en Egipto. Y cuando Esteban hablaba del concilio con esa seguridad que el Espíritu Santo le daba, él no tenía nada escrito como yo que lo tengo escrito. Él no tenía apuntes ni nada. Él hablaba y yo me imaginé el serio, ahí puesto, bien puesto ahí, hablando a los presentes de cómo Dios en diferentes maneras se había manifestado en el pueblo de Israel. Lo celoso que fue Dios con el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel, igualmente como nosotros, no somos celosos con lo que Dios nos ha dado. Dice la Biblia que más o menos 75 personas en total de la descendencia de Abraham fueron a Egipto. José muere y llega un nuevo rey al que no conoce nada de Israel. Entonces la descendencia de Abraham, que se convierte en un pueblo poderoso, pero a la vez esclavizado en Egipto. La promesa que Dios le dio a Abraham, él no la ve, pero Dios la cumplió. Dios cumple sus promesas. Después de Abraham, José, Esteban llega a Moisés. Esteban llega a otro momento en la historia de Israel. Le recuerda a ellos su liberación de Egipto. El pueblo de Israel crecía y se multiplicaba en Egipto. Pero este faraón oprimía al pueblo de Israel. Eran fuertes, eran muchos. Y hubo temor. Y ordenó que todos los recién nacidos machos, varones, le dieran muerte. Y ahí empieza la historia de Moisés que todos nosotros conocemos. Los cuidados que tuvo Dios para con él. Dios cuidó a Abraham, Dios cuidó a Moisés y Dios nos cuida a nosotros también. Amén. Lo cría, dice Esteban, lo cría la hija del faraón y lo adopta como su hijo. Moisés fue enseñado con toda la sabiduría de los egipcios y Moisés fue sobresaliente en todo. Sin embargo, él no estaba preparado en ese momento para guiar el pueblo de Dios. Entonces, todos los conocimientos del mundo de aquel entonces no le capacitaron para guiar el pueblo. Porque el que nos llama, el que nos capacita. Y de la misma manera, toda la sabiduría que los hombres tienen hoy en día no es suficiente para que puedan comprender la palabra de Dios. Moisés crece y Esteban narra cómo Moisés mata a un hombre egipcio por defender a uno de su pueblo. Él pensaba que lo iban a reconocer como líder, pero no lo reconocieron como líder. Huye por temor. Nos narra los 40 años en el desierto. Esteban narra lo de la zarza ardiente, el llamado de Moisés para liberar al pueblo de Israel del cautiverio en Egipto. Dios los libera de Egipto. Dios los mueve de la tierra de la esclavitud para llevarlos a la tierra prometida. Habla sobre el Mar Rojo y las dificultades que tuvo Moisés para guiar al pueblo de Israel. Dios se le había manifestado al pueblo de Israel en diferentes maneras, pero muchos de ellos fueron necios.
Asimismo, Dios se manifiesta en la actualidad de diferentes maneras y que muchos son los necios. Siguen viviendo en la esclavitud del pecado. Esteban habla de cómo llevaron el tabernáculo con ellos a través del desierto y menciona que fue construido según el plan de Dios. De cómo Josué dirigió al pueblo de Israel a llegar a la tierra donde ellos vivían, donde ellos estaban en ese momento, actualmente. Y cómo el tabernáculo fue llevado a la tierra prometida y permaneció allí hasta los tiempos del rey David. Todo eso, yo lo estoy resumiendo más, todo eso se lo dice Esteban al concilio y a las personas allí presentes. Abraham, José, Moisés, Josué, y ahora empieza su relato con el rey David. Esteban les dice al concilio y la gente que estaba allí presente que David tuvo el favor de Dios y pidió el privilegio de construir un templo, pero Salomón, su hijo, fue quien lo construye. Pablo en sus cartas hace mención de la historia también de Israel. Entonces Esteban cita las palabras del profeta Isaías. Isaías 66 del 1 al 2 dice así, lo dice Esteban. Esto dice el Señor: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Podría acaso construirme un templo tan bueno como ese? ¿Podrían construirme un lugar de descanso así? Con mis manos hice tanto el cielo como la tierra. Luego de estas palabras, Esteban señaló y condenó a las autoridades religiosas de aquel entonces. Dice la Biblia en el versículo 51 que Esteban le dice: pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad. ¿Resistirán para siempre el Espíritu Santo? ¿Resistirán para siempre el Espíritu Santo? Eso es lo que hicieron sus antepasados y ustedes también. Mencionen a un profeta a quien sus antepasados no hayan perseguido. Hasta mataron a los que predijeron la venida del justo, el Mesías, a quien ustedes traicionaron y asesinaron. Deliberadamente desobedecieron la ley de Dios a pesar de que la recibieron de manos de ángeles. Mataron a los profetas e ignoraron las profecías del Mesías. En otra versión dice así, en el versículo 51 dice una versión así: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestro Padre, así también vosotros. En otras palabras, físicamente estos hombres habían cumplido el rito de la circuncisión, pero desde el punto de vista espiritual, en sus corazones y en sus oídos eran incircuncisos. Es decir, que eran tercos y de ninguna manera estaban dispuestos a escuchar a Dios, porque lo que estuvieron sus antepasados durante todos esos años. O sea, ni los antepasados ni ellos fueron tercos. Esteban le da un resumen de su historia del pueblo de Israel, con Abraham, luego José, Moisés, Josué y David. En Hebreos 11 dice que por la fe de muchos Dios hizo grandes y poderosas cosas. Con las proezas de esos grandes hombres de fe, Dios se manifestó en su esplendor. De igual manera lo iba a hacer con Esteban. En Hebreos 11, 35 al 37 dice: sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encadenados en prisión. Algunos murieron apedreados. A otros los cortaron por la mitad con una sierra.
y otros los mataron a espada. ¿Estamos dispuestos a ser torturados y hasta llegar a la muerte por su causa, iglesia? Dice la Biblia que los líderes judíos se endurecieron por las acusaciones de Esteban, estaban sumamente molestos y con rabia. Yo me imagino ellos, Esteban diciéndole ese tercos, y con la rabia que ellos tenían, con los puños cerrados y le crujían los dientes, estaban sumamente airados, molestos por lo que Esteban le estaba diciendo a ellos. Dice la Biblia, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pies en el lugar de honor a la derecha de Dios. Aleluya. Dios. Y les dijo, miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Señor. ¿Dónde estaba puesta la mirada de Esteban? ¿Dónde está la mirada de nosotros puesta? Señor. ¿En el cielo o en las cosas banales que ofrece este mundo? Dice Hebreos 12:2, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ello significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Ese vio Esteban. Señor. Esteban empieza su discurso con la palabra nuestro glorioso Dios. Pero Esteban vio con sus propios ojos la gloria de Dios y a su Hijo Jesucristo a la derecha del Padre en el lugar de honor al lado de Dios. Con sus propios ojos. Aleluya. Esteban vio a Jesús. El mismo Jesús que Juan describe en Apocalipsis capítulo 5. El Cordero inmolado. Ese vio Esteban. Esteban vio a Jesús, el mismo Jesús que esos judíos habían crucificado, al mismo Jesús que resucitó el tercer día, y ese mismo Jesús vendrá pronto. Te adoramos, Dios. Esos judíos, al escuchar esas palabras de Esteban, para ellos fue una ofensa y para su ley. Se tapan los oídos y comenzaron a gritar. No reconocieron a Jesús como su Salvador. ¿Y cómo es posible que Esteban le estuviera viendo al lado de Dios? Lo arrastraron fuera de la ciudad, dice la Biblia. No era bueno lo que venía para Esteban. Pero Esteban estaba con su mirada fija en el cielo. Señor. Pero Jesús lo dice en su palabra y lo menciona en el Sermón del Monte. Jesús lo dice cuando ora por cada uno de sus discípulos en Juan 17. Él sabía muy bien a lo que nosotros nos enfrentaríamos por él, por su causa. Lo apedrearon. Sus acusadores se quitaron las túnicas. No quería que nada lo estorbase para ese acto terrible de odio que ellos iban a cometer. No solo se lo hacían Esteban, sino el propio Dios. Dice la palabra que sus túnicas fueron puestas a los pies de Saulo. Dos jóvenes, Esteban y Saulo, apasionados por lo que ellos creían. Se encontraron aquí juntos. En la Biblia no menciona si hubo un encuentro antes, pero sí hubo un encuentro ahí. Y sí sabemos que iba a ser el último. Y se encontraron como enemigos. Se encontraron en lados opuestos a la cruz de Cristo. Saulo como fariseo, defensor de la ley de Moisés, y Esteban como discípulo de Cristo, justificado por la fe, la gracia de Dios. En ese momento tan difícil y doloroso para Esteban, él oró a Dios.
Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y aún en su momento de agonía, le pedí al Señor que tomara en cuenta, que no tomara en cuenta el pecado de ellos hacia él, que los perdonara. Y las palabras de Esteban me acuerdan a las palabras de Jesús en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Señor. Esteban muere, pero murió con la mirada puesta en el cielo. Murió con la mirada puesta en Jesús. Dice en Hechos 8, versículo 1. Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Ese día, el día de la muerte de Esteban, comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén. Y todos los que creyeron, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. El plan de Dios es perfecto. Mira, ¿vendrán dificultades? Sí. ¿Las tenemos? Sí, claro que sí. Pero ¿quién está con nosotros? ¿Quién es nuestra roca? Sí, Señor. ¿Qué fe nosotros profesamos? ¿En dónde estamos parados? ¿A quién reflejamos? ¿De quién hablamos? ¿Qué hacemos en nuestros momentos de ocio? ¿Qué hacemos en nuestros momentos de ocio? Iglesia, busquemos las Escrituras. Llenémonos de la presencia del Señor. Esteban era un cristiano que adoraba y creía a Dios en espíritu y en verdad. Señor, gracias por tu palabra. Gracias. Señor, gracias porque a través de ella, Dios, tú nos guías, Señor. Gracias, Señor, porque en ella yo puedo aprender y yo me puedo corregir a mi vida, Señor. Gracias, Señor. Te pido, Dios, que me ayudes a seguir hacia adelante, Señor. Que ayudes a la iglesia a seguir hacia adelante, Señor. Nosotros creemos en ti. Señor, nosotros somos justificados por la fe, Señor. Gracias, Dios, por todas las cosas que tú has hecho en la iglesia y seguirás haciendo, Señor. Señor, nosotros queremos ser dignos representantes del reino, Señor. Y que cuando vengan ataques, Señor, y seamos sacudidos, estar firmes en las rocas, Señor. Así como estuvo Esteban y así como estuvieron muchos profetas y muchos mártires en la Biblia, Señor. Así queremos ser, Dios. Ayúdanos a seguirte. Ayúdanos a seguirte, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra, Dios, que fue predicada, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias. Creo que ha sido predicada la palabra del Señor y todo ministro llamado a predicar su palabra no hace más que ser eco de lo que Dios quiere comunicar a su iglesia. Así que damos gracias a Evelyn por dejarse usar por el Señor. Pero cuando la palabra de Dios es predicada, la iglesia tiene que tener sus oídos prestos.
Y si hay una historia fascinante de la primera iglesia, es la historia de Esteban. Porque Esteban fue escogido para servir las mesas. No está en la lista de los apóstoles, no tiene una carta en el libro, en el Nuevo Testamento. Simple y sencillamente fue escogido entre aquellos 7 varones para servir la mesa, para servirle a las viudas, para ayudar en la repartición de los alimentos, mientras los apóstoles hacían que la predicación y la enseñanza. Y vemos aquí cómo Dios puede utilizar a cualquiera, cuando quiera y como quiera. Sí, Señor. Digo, si dejamos que Él nos utilice. Amén. Gloria a Dios. Si comprendemos realmente lo que su evangelio significa, si hemos vivido y hemos comprendido esa realidad de quiénes somos a la luz de Cristo, cuán inmerecedores somos de todo esto, pero cuán bendecidos hemos sido por su gracia. Yo creo que Esteban tenía eso claro. Cuando él está siendo apedreado y esta visión se le presenta, su oración fue: perdónanos. Oigan, me póngase en los calzones de Esteban. Usted está siendo asesinado por una verdad que no le hace daño a nadie, que no ofende a nadie, sino que quiere bendecir a la gente. Esa era la consecuencia de su muerte ahí. Por decirles a ellos: ustedes han visto, conocen las Escrituras, han visto el plan de Dios con el pueblo y cómo el pueblo una y otra vez y otra vez y otra vez, como seres humanos que somos, ha endurecido su corazón, no escucha. Les está diciendo, entre otras palabras: oigan, tienen la oportunidad. Y a veces nosotros somos tan fáciles de ofender y tan difíciles de perdonar, que nos debería de dar vergüenza decir que somos cristianos. Se nos hace difícil perdonar una ofensa, una estupidez. Se nos hace difícil comprender que el perdón de Dios es para todos. Señor. Y cuando digo para todos, digo que para el que te ofendió a ti, para el que mató a tu hijo, para el que persigue a tu familiar, para el que ha hecho las cosas más aberrantes que pudieras ver. Si hay arrepentimiento genuino, hay perdón de pecado en la cruz del Calvario. Esteban perdona y le pide al Padre que perdone a aquellos hombres con piedras en mano. Y no le estamos hablando de una piedrita de esta de la que usted compra en la ferretería para tirarle a las manos. Usted puede estar seguro que buscaron las mejores y más grandes piedras para hacer el daño que querían hacer. Por eso me encantó la imagen. Cuando la busqué, yo dije: pues que no eran unas piedritas, no eran unos chinitos de río chiquitos. Así que yo creo que es importante que meditemos. Y la semana que viene voy a estar predicando. Iba a predicar de Pablo, pero creo que Pablo puede esperar un poco más, y quiero seguir predicando sobre aquellos que sirvieron a las mesas. Porque Pablo aparece ahí como momentáneamente.
Pero después de esto viene Felipe. Otro más que lo que fue escogido fue ¿para qué? Para servir a la mesa. Así que nunca menosprecie el trabajo que hace para el Señor. Primero es que esté pendiente siempre a que cuando usted hace algo en la iglesia o para la iglesia, usted no lo hace para el pastor, porque el pastor no es el dueño del templo, ni para la junta de gobierno, ni para el más años que lleve aquí. Usted lo hace para Dios. Porque todos nosotros vamos a morir. Y yo espero que Cristo venga antes. Todos vamos a morir y el templo va a seguir aquí. Amén. Nunca menosprecie el trabajo, ni el llamado. Porque mire, un hombre que fue llamado para servir a las mesas nos enseña cómo es la vida cristiana. Sí, Señor. Gloria a Dios. Y es esa vida cristiana, la verdadera vida cristiana, la que nos da la esperanza de que veremos al Señor sentado a la diestra del Padre, los cielos abiertos. Pero es también la vida cristiana que nos promete que vamos a tener aflicciones, que vamos a ser perseguidos, que la gente no nos va a amar, porque el cristiano no está aquí para que lo amen. El mundo nos odia, porque el mundo tiene un gobernante, y ese gobernante lo que quiere es verlo destruido y ver destruida la iglesia. Y andan con piedras en las manos. Oigan, a lo mejor un poquito más sutiles. Y a lo mejor todavía, y le digo todavía, no las está experimentando, pero va a llegar el momento en que las va a experimentar. Porque esto que sucedió en los hechos, en el tiempo final, cuando Cristo venga, va a volver a suceder en este tiempo en la iglesia. Y yo creo que Cristo viene pronto. Amén. Y yo creo que es cuestión de tiempo para comenzar a ver cómo el frente se levanta contra la iglesia. Ahora usted tiene que coger en serio lo que está haciendo, el llamado, la vida que usted ha tomado, la decisión de vivir, porque ha comprendido que la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario es real y vale la pena creer en esto y vale la pena seguirlo. Aleluya. Pues entonces va a valer la pena, aunque sea coger las piedras, coger los golpes, los azotes, incluso la muerte. Y yo no sé si usted está preparado para eso, pero yo creo que Dios nos está preparando. Yo creo que Dios está permitiendo este tiempo en el cual nos acerquemos a los hechos de los apóstoles para que veamos que el evangelio es sufrimiento. Yo no le voy a predicar otra cosa. Si usted quiere oír que el evangelio es hijos del rey y vivimos como príncipes, amén, cambie de iglesia, porque en esta no lo va a escuchar. Ah, que sí vienen bendiciones, amén, claro que sí. Porque yo no cambio la vida que tengo ahora por la que tenía antes cuando estaba perdido en mis delitos y pecados. No la cambio. Y por esta muero. Porque si por aquella decía que no me importaba coger una bala, imagínese por esta que sé que tiene promesa eterna. Amén. Ahora usted tiene que estar convencido de eso. Que vale la pena coger una bala por el Señor. Vamos a estar puestos en pie. Y permítame orar por ustedes. Evelyn, gracias. Sé que es un poco difícil pedirte un domingo. Imagínate que predicar 2 domingos corridos. Mi amado, ore mucho por este matrimonio. Ore mucho por cada uno de los hermanos y hermanas que se está capacitando para el ministerio. Porque Ali, las cartas de Pablo, eso es lo que está haciendo. Dándole herramientas a hombres y mujeres que han decidido seguir a Cristo para este tiempo, para poder entonces tener las herramientas adecuadas para enfrentar un mundo que se los va a tratar de comer, pero confiar que Él ha vencido. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, oro por la iglesia en este tiempo. Te pido, Dios, por cada uno de los hermanos y hermanas que están aquí presentes, también los que puedan estar conectados a través de las redes sociales. Te doy gracias por Evelyn, porque tú la has usado como has querido. Tu Espíritu Santo ha hablado y se ha manifestado a través de ella, en y a través de ella, y te doy gracias, Señor. Síguela utilizando de manera especial y poderosa, tanto a ella como a Daniel. Bendice su matrimonio, su familia, Señor.
todos aquellos que están alrededor de ellos, que puedan ver en ti, en ellos, tu rostro reflejado. Y que anhelen y deseen llegar a ti. No porque en la iglesia tengamos un hermoso programa, sino porque la presencia tuya está con cada uno de los que pertenece a este templo, que cuando salen de aquí están reflejándote a ti afuera. Oro por los que aquellos todavía la luz tuya no les ha resplandecido y están hoy aquí sentados, para que tu Espíritu Santo se manifieste en sus vidas, Señor. Para que aquello que no te agrada, Señor, sea sacado fuera en el nombre poderoso de Jesús. Para que su compromiso no sea con la iglesia, no sea con los ministerios, sino que sea contigo. Y que ellos puedan dar su vida por ti, Señor. Que ellos puedan entender lo que es esto de negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirte a ti cada día. Porque cada día tiene su propio afán, cada día tiene sus propias pruebas, cada día vamos a ser tentados a dejar este camino, cada día. Vamos a ver que nuestras preguntas a ti no han sido respondidas a lo mejor y nos podemos frustrar y tal vez decimos dejarlo hasta aquí. Pero Señor, yo oro para que tú los fortalezcas en tu espíritu, para que los llenes de tu presencia, Dios. Para que cuando salgan de este lugar sean hombres y mujeres representantes, dignos representantes del reino de los cielos al cual pertenecemos. Te pido, Dios, por sanidad para los enfermos, pero aún también te pido por aquellos que están enfermos y que a ti no te place sanarlos, que en medio de la enfermedad ellos puedan verte a ti. Que si tu voluntad es mantenerlos como están, con las situaciones y las condiciones que tienen, que ellos comprendan que así como es, seguiremos adorando. Que todos tenemos nuestro horno de fuego, en el cual sabemos que nos puedes librar, pero aún si no lo hicieras, continuaremos adorando y glorificando tu nombre. Señor, que comprendamos realmente qué es esto de morir a nosotros y de que tú vivas en nosotros. Y que van a haber sermones del monte, pero también va a haber Getsemaní, va a haber cruz, va a haber viernes y noche oscura. Pero qué bueno saber que viene el domingo de resurrección. Qué bueno saber que nuestra vida está asegurada en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Si se mantienen en pie las peticiones de oración, tenemos por ahí nuestra hermana Virgilia, la hermana de Silvia, que está pidiendo oración por su nieto, que lo vamos a operar de emergencia. Silvia pide por... también la hermana de Silvia también pide por Aurora, que la operaron de la espalda, ¿verdad? Son dos peticiones por Virgilia. No, una por Virgilia y la otra por mi otra hermana. Ok. Es que otra hermana. ¿Aurora es tu hermana? Sí. Pues está bien. Pues Virgilia pide por el nieto y también entonces Silvia pide por Aurora. Virgilia da gracias porque su esposo ya no lo tuvieron que operar. Así que seguimos orando por él, por sanidad para Diosdado Mesa, que está delicado de salud, abuelo de la compañera de trabajo de Mérida. Lucy Silva pide oración por la hija de Jorge, Yajaira Díaz, y Raquel Fuente pide oración por su salud. Padre, en el nombre de Jesús continuamos ante tu presencia dándote gracias, Señor, porque podemos traer ante ti nuestras peticiones de oración, orar los unos por los otros, orar con nuestros hermanos por todas las situaciones que puedan pasar. Dios, te pedimos, Padre amado, por el nieto de Virgilia, por Héctor, que lo van a operar de emergencia. Sé tú con él allí, con los médicos, Padre amado, y que todo salga bien. También por Aurora, la hermana de la otra hermana de Silvia, que la operaron de la espalda. Oramos por pronta recuperación para ella. Le damos gracias, Señor, porque el esposo de Virgilia ya está bien. Seguimos orando para que seas tú completando la obra que has comenzado. Se libró de la operación, no es que esté bien, pero se libra de la operación. Así que te pedimos que seas tú sanando y terminando esa obra. Te presentamos a Diosdado, Señor,
Tú lo conoces y sabes la situación de salud por la cual está pasando. También, Señor, pedimos oración por Yajaira Díaz, la hija de Jorge, el esposo de nuestra hermana Lucy también. Jorge, te pedimos por cada uno de ellos, Dios mío, tú conoces las situaciones de salud que están enfrentando. Y de igual manera por Cuca, Padre, por Raquel, te pedimos también que seas tú con ella. Si hay alguna otra petición de oración, Señor, en la cual cada uno de los hermanos pueda estar aquí, sepan que tu presencia está en este lugar. Amén. Que yo soy uno más de este hermoso grupo de santos que estamos reunidos aquí adorando, glorificando tu nombre y trayendo ante ti nuestras peticiones. Así que, Señor, cada una de las peticiones del corazón de cada uno de los hermanos, las cuales tú conoces antes de que salgan de nuestra boca, las presentamos ante ti para que tú las contestes de acuerdo a tu bendita voluntad. Ahora te pedimos, Señor, que hoy salgamos de este lugar meditando en la palabra, releyendo estos textos en el capítulo del 6 al 7. Te pedimos, Padre, que tu palabra a través de tu Espíritu Santo sea hablando directamente a nuestros corazones, que aprendamos a perdonar, así como Esteban lo hizo allí en el momento de su muerte. A ese que no perdonamos porque no podemos asimilar lo que nos hizo. Que haya perdón en el corazón de tus hijos. Porque, Señor, qué bueno es recibir tu perdón. Qué bueno es comprender que nos has perdonado todas nuestras faltas y pecados. Qué bueno que tú nos has librado de la ira venidera, que nos has dado vida eterna. Qué bueno. Pero, Señor, tú mismo nos has exhortado una y otra vez que perdonemos a los que nos ofenden, así como tú nos has perdonado. Que yo oro, Señor, porque hoy nazca en el perdón en los corazones de aquellos que guardan rencor con algún familiar, compañero de trabajo, vecino, padre, hijo, hermano, hermana, sobrino, sobrina, nieto, nieta. Que el perdón hoy nazca en su corazón. Un perdón real. Este perdón que sana. Este perdón que uno se puede recordar de la situación, pero ya no duele. Ya no trae rabia, ya no trae coraje, frustración. Sino que todos esos sentimientos se van porque esos no son tuyos. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. El miércoles tenemos servicio de oración, así que los esperamos. Nos despedimos de los hermanos en las redes sociales. Salúdense.